Piensas que vives en un mundo gigante, pero desde el espacio, toda la humanidad es solo un diminuto punto de luz. Desde esta altura, todas las fronteras desaparecen. Sin países, sin guerras, solo un planeta solitario, flotando en medio de la oscuridad infinita. Lo extraño es que el lugar que contiene toda la historia humana sea tan pequeño que resulta casi invisible en el vasto universo. Y luego aparece la Luna, la compañera familiar de la Tierra, pero la distancia entre ellos es mayor de lo que jamás imaginaste, muchísimo mayor. Si la Tierra fuera del tamaño de una pelota de básquetbol, la Luna estaría a casi 8 metros de distancia. Gran parte del espacio en realidad está completamente vacío. La luz es lo más rápido que el universo ha conocido, pero incluso ella necesita más de un segundo para tocar la Tierra desde la Luna. Un segundo puede sonar a un suspiro, pero en el cosmos esa es una cercanía casi increíble entre dos cuerpos celestes. Y sin embargo todavía no hemos salido realmente del patio trasero de la Tierra. El sistema solar es millones de veces más grande que eso. Pero desde una distancia mayor, la Tierra comienza a desaparecer. Se convierte en un pequeño punto de luz, casi imperceptible a simple vista. Toda la historia de la humanidad, todas las guerras, civilizaciones y sueños han existido sobre ese minúsculo punto luminoso. El ser humano siempre ha creído ser muy importante, pero allá afuera, el universo ni siquiera nota que existimos. Las distancias en el espacio son tan inmensas que el cerebro humano es casi incapaz de imaginarlas con la intuición cotidiana. Estamos acostumbrados a mirar el mapa de la Tierra, pero el mapa del sistema solar hace que todos los océanos de nuestro planeta parezcan insignificantes. Incluso la nave espacial más rápida que la humanidad haya creado tardaría años solo en cruzar las primeras distancias de nuestro vecindario cósmico. El espacio no es como en las películas de ciencia ficción. Es silencioso, gélido y casi un vacío absoluto. Lo más aterrador del universo no son los planetas gigantescos, sino esos abismos interminables que se extienden entre ellos. Y entonces empiezas a comprender que la Tierra no está en el centro de absolutamente nada en este universo desmesurado. El Sol que siempre miramos hacia arriba, en realidad, es solo una estrella ordinaria entre cientos de miles de millones de otras estrellas. Pero antes de abandonar el sistema solar, necesitamos entender qué es lo que mantiene a todos los planetas orbitando a su alrededor durante miles de millones de años. Porque en la siguiente parte nos acercaremos al verdadero corazón del sistema solar, un sol gigante que lo devora todo. Si el sol desapareciera en este preciso instante, todo el sistema solar se desintegraría en la oscuridad en unos pocos y breves minutos. Cada planeta que conoces, desde Mercurio hasta Neptuno, está siendo sujetado por la gravedad colosal del Sol. El Sol es tan inmenso que más de 1 millón de tierras podrían caber perfectamente en su interior, y aún sobraría un espacio descomunal. Desde la Tierra, el Sol solo parece un círculo brillante en el cielo, pero la realidad es que es un monstruo colosal. La luz del Sol tarda más de 8 minutos en acariciar la Tierra. Eso significa que siempre estás viendo su pasado. Si el Sol se apagara ahora mismo, la humanidad no se daría cuenta hasta 8 minutos después. En el núcleo del Sol, la temperatura alcanza de 15 millones de grados, un infierno donde la materia ordinaria simplemente no puede existir. Es justo ahí donde los átomos de hidrógeno colisionan con una furia inenarrable para crear la energía que alimenta a todo el sistema solar. Con cada segundo que pasa, el Sol libera más energía de la que toda la humanidad ha utilizado en toda su historia de existencia. Pero lo verdaderamente inquietante es que vivimos extremadamente cerca de una gigantesca esfera de fusión nuclear que lleva ardiendo ininterrumpidamente durante miles de millones de años, incluso a una distancia de 150 millones de kilómetros. El calor del Sol sigue siendo suficiente para nutrir toda la vida en la Tierra. Si la Tierra estuviera solo un poco más cerca del Sol, los océanos se habrían evaporado por completo hace muchísimo tiempo. Pero si estuviera un poco más lejos, todo el planeta estaría congelado en una oscuridad perpetua, sin luz.
La vida en la Tierra existe únicamente porque este planeta se encuentra a una distancia exacta y perfecta alrededor de ese Sol gigante. Sin embargo, el Sol no es para nada tranquilo. Constantemente genera tormentas de energía más potentes que todas las bombas nucleares juntas. Una tormenta solar lo suficientemente fuerte podría borrar satélites, destruir el Internet y empujar a la civilización moderna hacia el caos absoluto. Pero incluso este monstruo colosal no vivirá para siempre. Algún día el Sol comenzará a morir. En unos 5.000 millones de años, se hinchará hasta convertirse en una gigante roja y devorará a los planetas más cercanos. Y entonces te das cuenta de que toda la vida en la Tierra solo existe gracias a una estrella temporal en medio del cosmos helado, pero el Sol es solo el centro. Lo más asombroso es que la distancia entre los planetas es mucho más vasta de lo que jamás imaginaste. En las películas de ciencia ficción, los planetas siempre están muy juntos, pero en la vida real, el sistema solar es casi puro vacío gélido. Si pusiéramos los planetas uno al lado del otro a escala real, la mayor parte de la pantalla sería solo una oscuridad que se alarga infinitamente entre ellos. La gente suele pensar que el sistema solar está repleto de planetas, pero está compuesto principalmente por una nada casi absoluta. Desde la Tierra hasta Marte, la distancia promedio es cientos de veces mayor que la distancia entre la Tierra y la Luna. Incluso la luz necesita de varios minutos para viajar entre planetas cercanos en este vasto sistema solar. Si condujeras un auto sin parar hacia la Luna, ese viaje te tomaría casi medio año continuo, sin descanso. Pero para llegar a Marte a esa misma velocidad, tendrías que conducir durante cientos de años a través del vacío interminable. Los abismos entre los planetas son tan grandes que la mayoría de las naves espaciales solo ven oscuridad durante meses continuos. El espacio no está abarrotado, es frío, oscuro y casi envuelto en un silencio absoluto mires por donde mires. Incluso los asteroides están tan separados entre sí que las naves espaciales casi nunca chocan con ellos en el espacio real. El sistema solar no es como una ciudad bulliciosa. Se parece más a un desierto gigantesco donde los planetas vagan muy lejos unos de otros. Y entre esos vacíos, la sonda Voyager sigue volando silenciosamente desde hace casi 50 años y aún no ha abandonado realmente el sistema solar. Voyager viaja a una velocidad muchas veces superior a la de una bala, pero frente al tamaño del sistema solar, esa velocidad sigue siendo lamentablemente lenta. Si un avión comercial volara hacia Neptuno, el viaje duraría cientos de años seguidos, sin hacer una sola pausa. Lo más aterrador del sistema solar no son los planetas gigantes, sino la vacuidad casi infinita entre ellos. Cuando miras un mapa del sistema solar en papel, tu cerebro casi siempre es engañado respecto a las distancias reales allá afuera. Y entonces comprendes por qué la exploración del universo es más difícil que cruzar cualquier océano que la humanidad haya surcado en la Tierra. En el cosmos, la distancia es el mayor enemigo de toda civilización que desee dar un paso fuera de su planeta natal. Es posible que allá afuera existan innumerables civilizaciones, pero el vacío entre las estrellas hace que, quizás, nunca jamás lleguen a encontrarse. Pero en medio de ese inmenso sistema solar, todavía existe un gigante que protege silenciosamente la vida en la Tierra desde hace miles de millones de años. Hay un planeta tan masivo que todos los demás planetas del sistema solar casi se desvanecen ante su enormidad. Júpiter es más de 1000 veces más grande que la Tierra en volumen. Un mundo demasiado colosal para que el ser humano lo conciba verdaderamente con la intuición. Si la Tierra fuera solo una uva, Júpiter sería como una pelota gigante suspendida en la penumbra del cosmos. Pero lo más asombroso de Júpiter no es su tamaño, sino su inmensa fuerza de gravedad que protege a la Tierra todos los días. Durante miles de millones de años, Júpiter ha funcionado como un escudo descomunal, deteniendo innumerables meteoritos que se dirigen hacia el sistema solar interior. Sin Júpiter, la Tierra podría haber sufrido impactos de extinción masiva con mucha más frecuencia a lo largo de su historia.
Es precisamente esa fuerza gravitacional titánica la que le dio a la vida en la Tierra el tiempo suficiente para evolucionar en paz durante eones. Pero Júpiter no tiene nada de pacífico. Es un mundo de tormentas salvajes que superan cualquier huracán en la Tierra. Sobre su atmósfera existe una tormenta que ha rugido continuamente durante cientos de años sin detenerse jamás. Esa tormenta es tan inmensa que 3 tierras podrían caber en su interior, y todavía sobraría un espacio aterrador. A diferencia de la Tierra, Júpiter no tiene un suelo verdadero. Te hundirías para siempre en ese océano de gas sin fondo. La presión dentro de Júpiter es tan extrema que la materia puede transformarse en estados que nunca han existido en nuestro planeta. Alrededor de Júpiter orbitan decenas de lunas. Algunos de esos lugares podrían estar ocultando océanos y vida bajo el hielo. Europa es tan especial que, debajo de su gruesa capa de hielo, podría existir todo un océano gigantesco que nadie ha tocado jamás. Si existe vida extraterrestre en el sistema solar, Europa podría ser uno de los lugares más esperanzadores. Desde una distancia de cientos de millones de kilómetros, Júpiter sigue siendo lo suficientemente grande como para dominar el cielo nocturno con muchas de sus lunas. Cuando contemplas a Júpiter de verdad, entiendes que el sistema solar no solo es inmenso, sino que alberga mundos que parecen sacados de la mitología. Pero incluso este gigante es solo un pequeño planeta, orbitando una estrella común en medio de una galaxia inabarcable. Y más allá de Júpiter, el sistema solar todavía guarda mundos mucho más extraños, flotando en la fría oscuridad lejana. Porque en la siguiente parte avanzaremos hacia el planeta más hermoso del sistema solar, donde unos anillos monumentales giran en silencio a través de las sombras. Hay un planeta tan hermoso que, si lo vieras con tus propios ojos en el cielo real, pensarías que no puede ser una creación natural. Saturno es el planeta con los anillos más famosos del sistema solar, pero lo curioso es que no son sólidos como imaginabas. Todos esos anillos están formados por un sinfín de fragmentos de hielo y roca que giran alrededor de Saturno a una velocidad aterradora. Si estuvieras de pie sobre un pedazo de hielo dentro del anillo, verías millones de otras rocas pasar rozando en un silencio absoluto. Lo más increíble es que esos anillos colosales son mucho más delgados de lo que jamás pensaste. Si encogiéramos los anillos de Saturno al ancho de una hoja de papel, su grosor sería casi igual al de una fina capa de polvo. Desde lejos, Saturno luce pacífico y perfecto, pero en el interior de su atmósfera habitan tormentas de una furia inimaginable. Los vientos en Saturno pueden alcanzar velocidades muy superiores a cualquier huracán que haya azotado la Tierra. Pero lo que más obsesiona a los científicos es la luna Titán, que orbita este planeta gigante. Titán es el único mundo aparte de la Tierra que tiene ríos, lagos y lluvia. Con una sola diferencia, están hechos de metano líquido. Si caminaras sobre Titán sin un traje espacial, el cuerpo humano se congelaría casi instantáneamente en ese frío inclemente. Pero es precisamente en ese lugar, helado, donde existen las condiciones químicas que hacen sospechar a muchos científicos que la vida pudo haber surgido alguna vez. Y entonces te das cuenta de que el sistema solar no solo contiene roca y gas, alberga mundos completamente ajenos a la imaginación humana. Aún más extraño es que Saturno tiene una densidad tan baja que casi podría flotar en el agua si existiera un océano lo suficientemente grande. Un planeta casi 100 veces más masivo que la Tierra y sin embargo tan ligero que podría flotar. El universo es verdaderamente más peculiar que cualquier fantasía. Desde las lunas de Saturno, sus inmensos anillos cubrirían el cielo entero, como una estela de luz mítica que se extiende hacia el infinito. Quizás hace miles de millones de años, esos anillos fueron una luna que fue destrozada por la brutal gravedad de Saturno, pero los anillos no durarán para siempre. Están desapareciendo lentamente, poco a poco, en las sombras del tiempo. Incluso los paisajes más bellos del sistema solar son solo un instante fugaz en el vasto río temporal del cosmos. Pero detrás de Saturno, la luz del sol comienza a desvanecerse.
y el sistema solar se prepara para adentrarse en la verdadera y gélida penumbra. Después de Saturno, el sistema solar comienza a transformarse. La luz palidece, la oscuridad se vuelve más densa y el vacío se torna aterradoramente frío. A esta distancia, el Sol ya no parece el núcleo ardiente de la vida. Es solo como una estrella un poco más brillante de lo normal. Este es el reino donde Urano orbita al Sol en completo silencio, durante miles de millones de años, sin haber sido nunca explorado por completo por el ser humano. Urano es tan peculiar que gira casi completamente de lado, mientras orbita al Sol en ese espacio congelado. Un año en Urano dura más de 80 años terrestres. El invierno aquí dura casi lo mismo que toda una vida humana. A medida que nos alejamos del Sol, la temperatura empieza a caer a niveles donde es casi imposible que exista cualquier forma de vida conocida. Pero aún más lejos, todavía hay un planeta azul profundo que gira sigilosamente en una oscuridad casi eterna. Neptuno es el planeta más distante del sistema solar. La luz del Sol tarda más de 4 horas en acariciar este lugar. Si estuvieras en Neptuno al mediodía, el Sol solo brillaría como una estrella muy potente en medio de un cielo gélido y oscuro. Pero lo aterrador es que, a pesar de estar tan lejos del Sol, Neptuno posee los vientos más feroces de todo el sistema solar. Esos vientos son tan potentes que pueden superar con creces la velocidad del sonido. Justo allí, en la oscuridad helada de los confines del sistema solar. Un año en Neptuno dura más de 160 años terrestres. Una vida entera no basta para ver a este lugar completar su órbita. En este paraje remoto, el espacio se vuelve tan silencioso que todo parece flotar fuera de su propio tiempo, y entonces empiezas a comprender que el sistema solar no es un vecindario abarrotado de planetas. Es un océano oscuro e infinito que alberga unas cuantas islas solitarias. Incluso la luz del Sol se vuelve frágil y débil al intentar cruzar el abismo colosal del sistema solar exterior. Si nacieras en este lugar, probablemente nunca sentirías que el Sol es el centro cálido de la vida, como lo hacemos en la Tierra. Pero incluso Neptuno no es la frontera final del vasto sistema solar en el que habitamos. Más adelante, yace un cementerio helado que contiene innumerables mundos olvidados, vagando bajo la débil luz del Sol. En ese rincón, Plutón orbita silenciosamente al Sol, como un recuerdo abandonado en los márgenes del universo conocido por la humanidad. Y en la siguiente parte, nos adentraremos en el cinturón de Kuiper, donde los últimos mundos de hielo duermen plácidamente en una oscuridad perpetua. Más allá de la órbita de Neptuno, se extiende una inmensa región oscura, donde la luz del Sol ha perdido casi por completo su último aliento de calor. Este es el cinturón de Kuiper, un cementerio de hielo que resguarda miles de millones de reliquias sobrantes de los albores del sistema solar. Los cuerpos celestes de este lugar han permanecido casi intactos durante más de 4.000 millones de años, envueltos en la gélida oscuridad de los confines de nuestro sistema. Y en medio de esa penumbra, Plutón sigue girando calladamente alrededor del Sol, como un mundo que la humanidad moderna decidió olvidar. Plutón alguna vez fue considerado el 9º planeta, pero luego fue desterrado de la lista tras una votación llena de controversia. A pesar de eso, Plutón sigue siendo un mundo de verdad, un mundo con montañas de hielo, una atmósfera y llanuras inmensas. En un lugar donde la luz es miles de veces más tenue que en la Tierra, el hielo de Plutón es tan duro como la roca y la temperatura roza el cero absoluto. Un día en Plutón dura más de 6 días terrestres, pero un año aquí que equivale a casi 200 años de la humanidad. Lo más inquietante es que Plutón no está para nada solo. Allá afuera hay un sinfín de otros mundos de hielo vagando en silencio entre las sombras. Algunos de estos cuerpos celestes son tan masivos que en su momento obligaron a los científicos a debatir sobre la verdadera definición de un planeta. Esos nombres, casi desconocidos, habitan en el rincón más frío que el sistema solar jamás ha registrado. Esto se asemeja más a un cementerio ancestral que a un sistema planetario. Aquí todo es lento, gélido y parece estar casi inmovilizado.
pero son precisamente estos vestigios antiguos los que custodian el recuerdo primitivo de cómo nació el sistema solar hace miles de millones de años. Los científicos creen que estudiar el cinturón de Kuiper es como mirar hacia atrás en el tiempo, hacia la infancia misma del sistema solar. Y entonces, la humanidad envió una pequeña nave a surcar esa oscuridad para ver con sus propios ojos esos mundos que nadie había tocado antes. Después de casi 10 años de vuelo ininterrumpido, la sonda New Horizons por fin vio a Plutón asomarse entre las tinieblas de los confines del sistema solar. Las primeras imágenes enviadas dejaron a la humanidad maravillada. Plutón no está muerto, es un mundo vibrante y complejo. Pero incluso el cinturón de Kuiper no es la frontera definitiva de este vasto sistema. Más allá en la profunda oscuridad hay algo aún más lejano, más oscuro y envuelto en misterio, un lugar que ningún ojo humano ha presenciado jamás. Y en la próxima parte, seguiremos el rastro de la Voyager, las pequeñas máquinas que llevan el último saludo de la humanidad hacia las estrellas. Hay 2 pequeñas máquinas volando en la oscuridad interestelar, más lejos que cualquier otra cosa que la humanidad haya creado en su historia. Fueron lanzadas desde la Tierra en 1977, cuando el mundo aún no poseía internet ni teléfonos inteligentes modernos. Nadie sabía entonces que esas 2 máquinas se convertirían en los emisarios más lejanos de la civilización humana en el cosmos. Un mundo sin tripulación, sin ventanas, sin vida. Solo una máquina solitaria flotando en el vacío insondable. Pero en su interior lleva un mensaje muy especial, destinado a cualquiera que pueda encontrarlo en un futuro remoto. Es el disco de oro, una grabación que contiene sonidos, imágenes y saludos desde la Tierra, enviados hacia las estrellas. La humanidad guardó en esa nave el sonido de las olas del mar, la risa de los niños y la música que representa a nuestro planeta. Es como una botella de cristal arrojada al inmenso océano cósmico, con la esperanza de que algún día alguien logre leer su mensaje. Después de décadas de viaje incesante, la Voyager cruzó la órbita de los planetas y se acercó a la frontera del sistema solar. Y entonces alcanzó la heliopausa, el lugar donde el viento solar se desvanece ante el vacío helado que yace entre las estrellas. Esta es la primera vez en la historia que un objeto creado por el ser humano se adentra en el verdadero espacio interestelar. Pero lo asombroso es que, a pesar de haber volado durante casi 50 años, la Voyager aún no ha llegado muy lejos si lo medimos a escala galáctica. La velocidad de la Voyager supera con creces a la de una bala, pero frente a las distancias entre las estrellas parece estar casi inmóvil. Si apuntara directamente a la estrella más cercana, la Voyager tardaría decenas de miles de años en llegar allí. Con la tecnología actual de la humanidad, es posible que cuando la Voyager llegue a su destino, nuestra especie ya se haya extinguido hace muchísimo tiempo en la línea temporal del universo. Y entonces te das cuenta de que la distancia entre las estrellas es tan abrumadora que parece conspirar contra cualquier sueño de exploración que tenga la humanidad. Pero por más pequeña que sea, la Voyager sigue llevando consigo la prueba de que el ser humano existió en medio de este cosmos frío. Quizás, dentro de millones de años, una civilización alienígena encuentre esa máquina vagando en la oscuridad sin fin. Y si eso ocurre, la Voyager se convertirá en el último susurro de la Tierra, enviado al vasto universo exterior. Pero ni siquiera la Voyager ha tocado el límite final del sistema solar. Más adelante aguarda una región oscura aún más monumental. Existe una inmensa esfera que podría estar envolviendo a todo el sistema solar, pero que ningún ser humano ha visto jamás directamente. Esta es la nube de Oort, una frontera casi invisible ubicada a una distancia tan descomunal que la luz del sol se vuelve tan tenue como un recuerdo. A diferencia de los planetas o el cinturón de Kuiper, la nube de Oort no es un anillo plano. Envuelve al sistema solar en todas las direcciones. Si la Tierra estuviera dentro de una habitación, la nube de Oort se extendería a lo lejos como una metrópoli gigantesca sumergida en las sombras.
La distancia hasta la nube de Oort es tan masiva que una nave espacial necesitaría decenas de miles de años solo para adentrarse en ese territorio oscuro. Este lugar es considerado el origen de muchos cometas que han caído en picada hacia el sistema solar a lo largo de miles de millones de años de historia cósmica. Un pequeñísimo empujón gravitacional es suficiente para lanzar esos bloques de hielo solitarios a través de billones de kilómetros en dirección al Sol. Es muy probable que muchos de los meteoritos, como el que extinguió a los dinosaurios, hayan comenzado su viaje justo en ese abismo oscuro y lejano. Pero lo más sobrecogedor es que nunca hemos visto la nube de Oort directamente, a pesar de vivir dentro de ella. Está demasiado lejos, es demasiado oscura y está demasiado dispersa. El ser humano solo conoce su existencia a través de los rastros gravitacionales que deja tras de sí, y entonces comprendes que el límite del sistema solar no es un muro sólido, simplemente se disuelve poco a poco en la negrura interestelar. Incluso la fuerza de gravedad del Sol se vuelve sumamente frágil en este rincón tan apartado, en medio del vacío helado de la galaxia. Una estrella que pase lo suficientemente cerca podría incluso hacer temblar a toda la nube de Oort, como una ráfaga de viento soplando a través del polvo cósmico. Quizás allá afuera, muchas otras estrellas también llevan consigo sus propias nubes de Oort a través de la inmensidad galáctica. Eso significa que el sistema solar no está verdaderamente solo. Es apenas una pequeña burbuja flotando entre miles de millones de otros sistemas estelares en el cosmos. Y cuando se observa desde una distancia lo suficientemente grande, todo el sistema solar terminará pareciendo solo un pálido punto de luz perdido en la inmensidad de la galaxia. Todos los planetas, todos los océanos, toda la civilización humana ha estado viviendo dentro de ese pequeño punto luminoso durante miles de millones de años. Y entonces entiendes que, después de todas esas distancias inconcebibles, todavía no hemos salido realmente de la inmensa Vía Láctea. El sistema solar que el ser humano siempre ha considerado colosal no es más que una mota de polvo en una galaxia que alberga cientos de miles de millones de estrellas. Y en nuestra última parte contemplaremos todo el sistema solar desde una perspectiva cósmica para entender cuán pequeños somos en realidad. Después de cruzar todas esas distancias inimaginables, todavía no hemos salido realmente de la gigantesca Vía Láctea, el hogar donde existimos. La Vía Láctea es tan vasta que la luz necesita más de 100.000 años solo para viajar de un extremo a otro, y dentro de esa galaxia, el Sol es apenas una estrella ordinaria, situada tranquilamente en las afueras. Poco notable sin ocupar un lugar central, sin ser especial ni destacar. Es solo un minúsculo punto de luz entre cientos de miles de millones de estrellas más. Si todo el sistema solar desapareciera en este preciso momento, la mayor parte de la galaxia ni siquiera se daría cuenta de que algo ocurrió. Lo más aterrador del universo no es que sea peligroso, sino que es tan inmenso que resulta casi indiferente a nuestra existencia. La estrella más cercana al sistema solar es Alpha Centauri, pero la luz aún necesita más de 4 años para recorrer esa brecha. Con la tecnología de hoy, el ser humano está prácticamente atrapado dentro de esta pequeña burbuja que llamamos sistema solar, pero ni siquiera la Vía Láctea es el centro del universo. Es solo una galaxia común y corriente nadando entre billones de otras galaxias. Cada galaxia contiene a su vez cientos de miles de millones de estrellas, y alrededor de muchas de ellas podrían existir innumerables mundos que nadie ha descubierto. Es muy posible que allá afuera existan civilizaciones haciéndose exactamente la misma pregunta que los humanos se han hecho sobre su propio lugar en Ducina, el universo. Y también es posible que nunca hayan sabido que, en un rincón apartado de la galaxia, la Tierra ha existido durante miles de millones de años. Cuando miras desde lo suficientemente lejos, todas las guerras fronterizas y las ambiciones de la humanidad se vuelven absurdamente insignificantes. Toda la historia de nuestra especie, desde las pirámides de Egipto hasta las metrópolis modernas, ha transcurrido sobre ese pequeño grano de polvo,
y entonces comprendes que lo que hace especial a la Tierra no es su tamaño, sino que aquí alguna vez albergó vida que supo alzar la mirada hacia el cosmos. Al final de todo, el universo no nos hace insignificantes, hace que el efímero momento de la existencia de la vida sea más valioso que nunca. Quizás lo más hermoso de la humanidad es que, por muy pequeños que seamos, nunca dejamos de intentar comprender el vasto universo que nos rodea. Desde las cavernas ancestrales hasta los telescopios de vanguardia, el ser humano siempre ha mirado al cielo con la misma pregunta existencial. Hemos logrado medir la distancia entre los planetas, pero aún no sabemos dónde termina verdaderamente el universo en medio de esa oscuridad insondable. Y tal vez la pregunta más grande de todas no sea qué tan inmenso es el cosmos, sino si allá afuera hay alguien más que nos esté mirando de vuelta.